Bien, como preludio al tema y a modo de presentación, les cuento que le hemos rogado al Padre que en esta tarde traiga revelación sobre este tema, sobre su palabra. Verdades que estuvieron siempre, palabras que quizás usted ha pasado de largo o quizás le han sido veladas. Esas cosas vamos a tratar en este tiempo. Con la gracia del Padre y la revelación del Espíritu Santo vamos a interpretar a la luz de la Biblia cuál es la perspectiva bíblica cristiana del ministerio a las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Me voy a tomar 5 minutitos para comentarles quiénes somos, para contarles sobre Extendido y rápidamente qué es lo que hacemos. Ministerio Extendido es un ministerio interdenominacional, no tiene denominación. Si bien es cierto que somos de la Alianza Cristiana y Misionera, pero trabajamos en todo el país en forma paraeclesiástica, es decir, que trabajamos paralelo a la iglesia. La función del Ministerio Extendido es traer a las personas con discapacidad a la iglesia y lo que hacemos es preparar a la iglesia para que reciban a estas personas. Y en ese sentido nos convoca una necesidad de urgencia para completar esta tarea. Y es la misma urgencia que tenía Jesús en Lucas capítulo 24, versículo 21, que dice, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. En el versículo 23 dijo el Señor al siervo, ve también por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y nosotros para cumplir este mandato, es decir, el programa de Jesús, el Ministerio Extendido presenta la capacitación más allá del sufrimiento. En sus dos versiones, tenemos la versión de 4 lecciones, que dura un día, estos damos talleres y jornadas en las iglesias, y tenemos una capacitación más completa de 16 lecciones con una duración de 4 meses. Ahora, ya sean los distintos formatos de jornadas, talleres, forma presencial o forma virtual, siempre el hilo conductor será la inclusión de las personas con discapacidad en la vida eclesial de nuestras congregaciones. Por eso, en Extendidos creemos, practicamos, sostenemos y afirmamos que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Y en ese cuerpo no solo coinciden los sanos y los fuertes, sino también los frágiles y los enfermos. Ellos también tienen que estar. En Efesios capítulo 5 y 1 Corintios capítulo 12, Pablo nos habla de Cristo como cabeza de la iglesia. Y es tremenda, es gloriosa la belleza que hay en la diversidad del cuerpo que nos cuenta Pablo en 1 Corintios 12. En Efesios 5:23 nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Y en 1 Corintios 12, capítulo 18, 12, versículo 18, nos dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. La iglesia, mis amados, tiene que apropiarse de estos pasajes. Las personas con discapacidad en nuestras iglesias son parte del cuerpo de Cristo. Y quizás nos ha pasado a muchos que se vean diferentes, pero ¿saben qué? También cumplen propósitos diferentes. Ellos son parte de esa gran diversidad en el cuerpo de Jesucristo, tanto en apariencia como en función. Su presencia en la iglesia es parte del diseño original de Dios y son importantes para el bienestar de la iglesia en general y cada uno de ellos para nosotros. Mire, en nuestra iglesia, en el que yo pastoreo, cuando faltan Nani, Franco, Judith, Pedrito, Fernando, más José María, el cuerpo de Cristo, la iglesia, algo le está faltando. Entonces, si a ese cuerpo, a la iglesia, le falta una parte de sus miembros, me refiero a los frágiles o los enfermos, por más insignificante que sea o parezca para la vida de la iglesia, ese cuerpo se encuentra incompleto, porque le falta algo. Quizás pueda ser la falange del dedo meñique, algo insignificante para el cuerpo, pero ese cuerpo, esa iglesia, se encuentra en condiciones de discapacidad. Queremos ir
desterrando esos modelos de iglesias incompletas. Por eso el Ministerio Extendido trabaja para formar, para crear iglesias amigables, iglesias accesibles para todas las personas. Esto, si lo queremos traducir, es una iglesia sin personas con discapacidad, es una iglesia incompleta, o sea que se encuentra en un estado de discapacidad, por lo que está faltando justamente una parte de sus miembros. Y si en una iglesia no hay personas con discapacidad, es un cuerpo o es una iglesia que piden que Miguel, que te extienda hasta que Miguel pueda. Ok, bien, gracias. Entonces, le decía que traducido es que una iglesia sin personas con discapacidad es una iglesia incompleta, o sea que se encuentra en un estado de discapacidad. ¿Por qué? Porque le está faltando justamente una parte de sus miembros. Y si en una iglesia no hay personas con discapacidad, es un cuerpo o es una iglesia que está incompleta. Mire, les cuento algo. Nuestro país cuenta con un porcentaje aproximado de personas con discapacidad de un 20%. Ese 20% está dividido en dos partes. Una parte que es el 10%, estrictamente son personas con discapacidad. Discapacidad física, intelectual, psicosocial, auditiva, visual, motora. Y el otro 10%, son adultos mayores, que todos en algún momento vamos a llegar a esa situación. Adultos mayores que tienen discapacidades adquiridas. Entonces, las personas con cualquier tipo de discapacidad en nuestro país son un campo misionero inexplorable y con un potencial enorme, tremendo para recibir la semilla del Evangelio. Ellos son el colectivo indicado y están estacionados, están en espera y en condiciones inmejorables de recibir la siembra. ¿Saben por qué les digo esto? Porque ellos, me refiero a las personas con discapacidad, les sobra algo que la mayoría no tenemos. A ellos les sobra algo que en esta época es muy preciado, es el factor tiempo. A las personas con discapacidad, al colectivo de personas con discapacidad, lo que les sobra es tiempo. Entonces ellos siempre están preparados, están gustosos de escuchar cualquier cosa. Y quizás al principio no es que lo hacen con un interés espiritual, lo hacen con un interés social, lo hacen con un interés de hacer amigos, porque les sobra el tiempo, porque están aburridos, porque no saben qué hacer. Entonces, eso es un potencial tremendo para sembrar la semilla. Entonces, ellos no tienen grandes compromisos, no tienen mayores ocupaciones, ellos no tienen ni apuros ni necesidades urgentes para solucionar. Por eso son el grupo ideal para ir a hablarle, para ir a sembrar esa semilla del Evangelio. Y ese es el norte. Justamente esa es la dirección que en el Ministerio Extendido queremos transitar y es la dirección a donde queremos llegar. Y lo queremos hacer no solo, lo queremos hacer junto a aquellos que quieran sumarse, que se animen a este plan que nació y salió del corazón de Dios. Así que, mis amados, dicho esto, hecha ya la presentación del Ministerio Extendido, que estamos recorriendo todo el país. Ahora por este tema de pandemia hemos parado este año y medio, pero estamos con jornadas y talleres virtuales. Entonces, dicho esto, como les decía, el tema que hoy nos convoca es discapacidad, Biblia y pandemia. Vamos a ver el arte de vivir con discapacidad en pandemia. Vamos a ver que las personas con discapacidad han tenido que hacer un arte para desarrollarse, para sobrevivir en esta época de pandemia. ¿Por qué decimos que vivir en pandemia para las personas con discapacidad se ha vuelto o se ha convertido en un arte para ellos? Porque arte o el arte es descubrir una nueva manera de expresarse. Es decir, las personas con discapacidad han tenido que descubrir nuevas maneras, nuevas formas de expresarse. Y las personas con discapacidad usan el arte justamente para poder sobrevivir en pandemia. Y este arte que lo usan todos los días, tiene un carácter creativo. Mire, la palabra carácter allí en la antigüedad, los griegos le llamaban carácter al acto de marcar el ganado, ¿no? De dejar las marcas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que arte significa, carácter significa el que deja marcas. Ellos,
el colectivo de personas con discapacidad, esta etnia olvidada que está sobreviviendo, están dejando sus marcas, sus pisadas por donde pasan y van sobreviviendo con eso. Ahora, justamente estas personas tienen tres características que utilizan estos personajes resilientes a quienes ya se le ha hecho costumbre reciclarse para poder sobrevivir, para dejar sus marcas en esta sociedad. Y estas tres características son el contentamiento, el gozo y la esperanza. Y en ese arte creativo que es único, donde ellos inventan, donde ellos crean a diario una nueva forma de sobrevivir, ellos se convierten en artífices y en artistas. Es decir, en artífices porque son artesanos y en artistas porque practican el arte, viven el arte. Por eso crean un arte inusitado, es decir, raro, inusual, sorprendente para poder mantenerse, para poder sostener lo que ya habían logrado hasta antes de la pandemia. Las personas con discapacidad es un gusto, es un deleite, es un gozo poder verlas, cómo sobreviven, cómo hacen de esa manera un arte. Entonces, la primera característica que ellos utilizan es el contentamiento, que no es lo mismo que estar contento. El espíritu de contentamiento es la persona que recibe ese espíritu de parte de Dios. En cambio, el contento está feliz, está satisfecho con lo que le está pasando, pero en el caso de la mayoría de las personas con discapacidad no es así. En Filipenses 4:11, el apóstol Pablo nos habla justamente acerca de esto del contentamiento y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Perdón. Ahora ellos, las personas con discapacidad, tienen que aprender a estar contentos. Entonces, la primera característica, aprenden a contentarse y la mayoría de las veces lo hacen con poco. El tema del contentamiento o el tema de contentarse en el normal de las personas es algo antinatural y no es fácil lograrlo sin el espíritu de contentamiento. Hasta Pablo tuvo que aprender esto de contentarse, porque lo natural en nosotros, lo natural en las personas, son las quejas, el enojo, las comparaciones con lo que le pasa al otro, sin darnos cuenta que la vida es como una escalera, ¿no? Y depende en el peldaño que estés parado, si mirás para arriba, siempre va a haber gente que está mejor, pero si mirás para abajo, siempre va a haber gente que está peor. Por eso ellos, con esta característica tan extraordinaria que es el espíritu de contentamiento, confían en el poder de Dios para hacer más fácil lo que ya de por sí es difícil. Además, para no quedar afuera de este sistema, ellos deben conquistar nuevas opciones y nuevas posibilidades que en este tiempo de pandemia nadie les ofrece ni nadie les otorga. Cuando hablo de nadie, hablo del Estado, hablo de la sociedad y lamentablemente tengo que nombrar también a la iglesia. Para entonces ellos, ¿qué hacen? Para no quedar afuera, se reciclan. ¿Qué es reciclar? Yo digo que reciclar en el caso de ellos, lo llamamos que es cuando someten sus cuerpos usados, golpeados, sus cuerpos mutilados, retorcidos, olvidados, los someten a un proceso de transformación para que vuelvan a ser usados o para que vuelvan a ser tenidos en cuenta. Entonces, ellos para lograr eso se reciclan a sí mismos y lo hacen en contentamiento, lo hacen en gozo y lo hacen en esperanza. Habíamos dicho tres características: contentamiento, gozo y esperanza. Dijimos del contentamiento. La segunda característica, donde estas personas es una característica que sobresale, es el gozo. Ahora, Pablo aprendió que el sufrimiento y el gozo no son contrapuestos, sino más bien que pueden ir de la mano. Y este es otro salvavidas para las personas con discapacidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, nos dice, estad siempre gozosos. El resiliente en Cristo es una persona
que vive llena de gozo. Escuche bien, dije el resiliente en Cristo. Me estoy refiriendo a los resilientes, a esos que tienen la capacidad extraordinaria de reponerse a las adversidades, de sortear obstáculos que la vida le ofrece a cada momento o a cada día. Ellos, los resilientes, son portadores de un gozo intenso, el cual los sostiene en tiempos de angustia, en tiempos de vicisitudes, en tiempos de incertidumbre. El gozo los sostiene. Nehemías, capítulo 8, versículo 10, parte B, nos dice: no se entristezcan porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y esta característica está muy marcada en este colectivo. Lo que hacen de un arte de su vida, ellos dicen: no estoy bien, porque es cierto, hay muchas veces que las personas con discapacidad no están bien. Entonces ellos dicen: no estoy bien, pero voy a estar bien. No estoy feliz, pero voy a estar feliz. No estoy feliz, pero mantengo el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo, las personas que tienen ese gozo espiritual, el gozo es un fruto del espíritu y el gozo no es circunstancial, el gozo es relacional, porque el gozo no tiene que ver con las circunstancias que te ocurren alrededor, que de por sí las personas con discapacidad están constantemente con sus vidas llenas de obstáculos y llenas de problemas. El gozo no es circunstancial, el gozo es relacional. Al gozo lo mantiene, al gozo lo produce, al gozo lo alimenta, lo sostiene esa intimidad con Dios. El gozo está permanente y el gozo está ligado a una relación, a una intimidad con Dios. Y es muy evidente, y es muy hermoso, y es muy tremendo, hasta es muy sensible y muy marcado en las personas con discapacidad ver cómo disfrutan de este gozo, de este fruto del Espíritu. También tenemos que reconocer, porque quienes trabajamos en discapacidad nos encontramos con todo tipo de personas. Decía que también tenemos que reconocer que hay hermanos de este colectivo que no han llegado a este nivel. ¿Por qué? ¿Por qué no han llegado? Porque mantienen la salvación, pero perdieron el gozo. Mantienen la salvación, saben que son salvos, pero no están gozosos, no están alegres, no están felices. El Salmo 51, capítulo 51, versículo 12, cuando el rey David le dice al Señor: devuélveme el gozo de tu salvación y dame anhelo de obedecerte. Si bien es cierto que en ese tiempo el Espíritu iba y venía y el Señor lo sacaba, como hizo con Saúl y como hizo con David, pero David había perdido el gozo. David no había perdido la salvación, sino que había perdido la alegría de la salvación, había perdido el gozo de la salvación. Y en este caso lo que David necesitaba, o que David necesitaba, era restaurar su compañerismo con Dios. Entonces, cuando la iglesia se encuentra en esta situación, en estas situaciones como esta, donde vemos que nuestros hermanos han perdido el gozo, ministremos, iglesia, ministremos y sostengamos a aquellos hermanos que entran en este cuadro de confusión y que solos no pueden restaurar su relación con Dios, no pueden, mantienen la salvación, no es que perdieron la salvación, mantienen la salvación, pero perdieron el gozo. Y es ahí donde tiene que estar la iglesia. Es ahí donde tiene que estar la iglesia llevando a cabo con esa persona de discapacidad que está confundida, llevando a cabo esta persona que está abatida, que ha perdido el gozo, llevar a cabo lo que llamamos un involucramiento integral con acompañamiento cristiano. Es largo el título, pero bueno, ahora vamos a ver de qué se trata esto. ¿De qué se trata cuando nos involucramos en forma integral, acompañando en forma cristiana a la persona con discapacidad que está confundida, que está perdida, que está abatida, que ha perdido el gozo de la salvación, que en este tiempo de pandemia su rutina ha cambiado, su vida ha cambiado, su salida ha cambiado, se siente contenido, se siente encerrado, se siente perdido. Y es ahí entonces cuando entra la iglesia, cuando entra el ministerio de personas con discapacidad, cuando extendidos en este tiempo tiene que trabajar, involucrando en forma integral con un acompañamiento cristiano. La palabra involucramiento tiene que ver con comprometernos, tiene que ver con participar, tiene que ver con estar. Cuando decimos en forma integral, es decir, que abarca todos los aspectos, el físico, el intelectual, el laboral,
el espiritual, o sea, es integral. Cuando hablamos de acompañamiento, estamos diciendo yo no puedo sustituir a la persona con discapacidad que sufre. No puedo sustituirlo si no puede salir a la calle. No puedo sustituirlo si está mal. No puedo tomar su lugar. Pero sí como ministerio, sí involucrándome, lo puedo acompañar. Puedo estar con él, pero no puedo tomar su lugar. Dijimos involucramiento integral y acompañamiento cristiano. La palabra cristiano también tiene que ver con personas que nos parecemos más a Jesús en su carácter. Entonces, cuando hacemos ese acompañamiento, cuando nos involucramos con esas personas, lo hacemos en forma empática, siendo misericordioso, teniendo una actitud disponible, de tiempo, atentos, pacientes, estimularlo y gratificarlo con sus logros. De modo que las personas con discapacidad, los resilientes en Cristo, utilizan, dijimos, 3 características para sobrevivir en tiempos de pandemia. Dijimos que se aferran al contentamiento, sostienen el gozo o tratan al menos de sostenerlo, y la tercera característica es que alimentan su esperanza. Romanos 5:5 dice, esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso, mis hermanos, por eso, mis amados, la importancia que la persona con discapacidad reciba a Cristo, porque para recibir justamente el amor de Dios a través del Espíritu Santo, porque la esperanza que a las personas con discapacidad no lo defrauda, es que un día, un glorioso día que se acerca cada vez más, esos cuerpos retorcidos, esos cuerpos carentes y enfermos, un día serán libres de esa prisión y van a poder volar junto a su Señor. Por eso es importante, mis amados, que reciban a Jesucristo, porque cuando reciben a Jesucristo, reciben esperanza. Y esa esperanza no los defrauda, porque el Espíritu Santo hace su trabajo llenándolo de amor y de esperanza a las personas con discapacidad. Entonces, acá me están diciendo que está el tema solucionado, así que bueno, seguimos entonces con la parte original que habíamos pensado. Cuando la Biblia entonces habla de esperanza, la Biblia no está hablando de pensamientos positivos, eso que está tan en boga, que está tan de moda en varias iglesias. La Biblia está hablando, cuando habla de esperanza, está hablando acerca de confiar en Dios. Porque mucha gente dice, ay, tengo esperanza que mi hijo conozca a Cristo, tengo esperanza que mi hijo camine, tengo esperanza. No, cuando está diciendo eso, en realidad están queriendo decir, yo deseo o yo quisiera, porque la esperanza bíblica es una certeza, no es una posibilidad. El Salmo 62, versículo 5 lo confirma cuando dice, en Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Mi amado hermano, familiar de personas con discapacidad, te habla un papá de una criatura que el Señor nos mandó 7 años que estuviera con nosotros. Y te puedo asegurar que cuando la sanidad no llega, cuando el alivio no llega, cuando el sufrimiento no cesa, nos queda la esperanza. Entonces, la esperanza como condición del ánimo, del corazón y del espíritu, es lo que nos permite ir hacia adelante, aún incluso en medios de dificultades. La esperanza es un arma poderosa que el cristiano puede y debe tener. La esperanza nos permite creer que una redención de nuestros cuerpos, que una redención de los cuerpos de las personas con discapacidad que aún están sufriendo es creíble, que una redención es real, que una redención es posible, porque llegará un día que ya no habrá más dolor. Llegará un día que no habrá más prisiones para nuestros cuerpos. Tendremos cuerpos glorificados, renovados, perfectos y sin dolor. Por eso, mis amados, por eso, iglesia, mantengamos viva la llama de la esperanza. Compartamos la esperanza, porque todavía hay esperanza para los que sufren, pero también hay esperanza para los que confían. Pablo decía que la esperanza es el mejor antídoto para la tristeza. Cuando él decía, no se pongan tristes como aquellos que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13. ¿A quién se refería con eso? Lo importante cuando Pablo nos decía este consejo, no es que nos prohibía estar tristes,
Yo les puedo asegurar que con nuestro hijo pasamos mucha tristeza, pero Pablo dice, no se pongan tristes como los otros, como los que no tienen esperanza. Mis hermanos queridos, está bien y es normal y está bien ponerse triste, pero no cuando la tristeza se eterniza. Pero Pablo dice que la tristeza de ustedes no sea como la de los otros, la de aquellos que no tienen esperanza. Por eso, mis amados, es importante predicarles a las personas con discapacidad, porque ellos con bastón blanco o con silla de ruedas, si no reciben a Cristo, se van al infierno igual, se van al infierno, porque no son enfermitos, no son angelitos, no son especiales, no son diferentes, no tienen coronitas, no tienen el cielo ganado. Si ellos no creen en Jesucristo y no se arrepienten y no toman una decisión por Cristo, lamentablemente ya sabemos cuál es el destino. Por eso, mis amados, extendidos, trabajamos para eso. Por eso no solo la importancia, sino la urgencia de predicarles a las personas de Cristo. Amados, yo sé que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso la perspectiva, la visión, el punto de vista de Dios para las personas con discapacidad y para nosotros como iglesia y para las personas con discapacidad es que nosotros podamos ver los que otros no ven, planear para ellos, para nuestros amigos con discapacidad, lo que otros no planean. Esa es nuestra responsabilidad, eso es nuestro llamado, ese es nuestro objetivo, darles un futuro y una esperanza que ellos no esperan, pero que nosotros como iglesia, porque si no es la iglesia, ¿quién lo va a hacer? Nosotros como iglesia les podemos dar y en realidad se lo debemos dar. Ya es hora de que como iglesia, y más en estos tiempos de pandemia, aprendamos a ver a Dios, aprendamos a ver cómo Dios ve a esta etnia olvidada y a esta etnia ignorada por tantas personas. Es tiempo de aprender a mirar viendo con los ojos de Dios, viendo con los ojos de Dios. Ya es hora de entender y es hora de aprender la visión bíblica acerca de la discapacidad. Mis amados, iglesia, amados hermanos, Dios no ve a las personas con discapacidad como nosotros las vemos. Menos mal que Dios tiene otra mirada, porque cuando nosotros vemos personas carentes de valor, Dios mira su corazón. Dios las mira y ve en ello un futuro promisorio, un futuro encadenado lleno de promesas. Los ve a imagen y semejanza suya, ve su misma fotocopia. Él ve el cuadro completo, no ve como vemos nosotros. Cuando nosotros y miramos cuerpos mutilados, retorcidos, espásticos y a veces ausentes, a veces personas con cuerpos que no vale la pena invertir tiempo en ellos, en ese momento Dios ve otra cosa. Dios ve oportunidades. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Por eso Dios escribe en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Mire qué seguridad de parte de Dios. Él sabe los planes que tiene para las personas, para todas, para los sanos y para los enfermos. Planes de bienestar y no de calamidad. Planes buenos, no de enfermedad. ¿Para qué? Para darles un futuro y para darles una esperanza. Por eso, mis amados, el evangelio que nosotros predicamos, o el que debemos predicar, tiene que ser o se tiene que convertir en una voz que denuncia, una voz profética que a veces molesta, pero la palabra anuncia diciendo, levanta la voz por los que no tienen voz, defender los derechos de los desposeídos. No lo digo yo, lo dice su palabra. Por eso, mis hermanos, nuestra voz tiene que ser una voz discordante en tiempos de pandemia, una voz que se levanta en favor de los más necesitados, una voz que se levanta a favor de los vulnerables, de los reciclados, de los resilientes, del colectivo de personas con discapacidad. Una voz que clama en el desierto, una voz profética que nunca se debe callar. Debemos ser la voz de aquellos que no la tienen. Ser esa voz, y ya estoy terminando, ser esa voz que levantó el Señor y la levantó un día en favor de alguien en quien vio los que muchos no pudieron ver. Amados, me estoy refiriendo ahora a quien viene a continuación.
van a tener el deleite, el gusto de ser ministrados, de ser llenos con la palabra de Dios, con la sabiduría, de ver un hombre experimentado en quebranto. En él el Señor creyó y confió en ese salido del barro, cuando otros no creyeron y cuando otros no confiaron. Fue él, fue el Señor quien les dio oportunidades que otros no le dieron. Dios vio en él oportunidades, vio planes, vio familia, vio ministerio, vio propósitos. Cuando Dios vio a Miguel, vio resiliencia. Cuando Dios vio a Miguel, vio permanencia, vio perseverancia. Pero sobre todo, cuando Dios vio a Miguel, vio su corazón. Cuando Dios vio a Miguel, vio un corazón lleno de actitudes, lleno de lucha, de perseverancia. Mis amados oyentes, le presento a mi pastor ministerial, aquel que me ministra cuando viajamos a distintos puntos del país. Le presento al padre de familia. Le presento a un lector a ultranza. Le presento a quien lleva grabada a fuego las 3 características que estuvimos compartiendo: el contentamiento, el gozo y la esperanza. Maestro de la palabra, doctor de la palabra, mi amigo, pero sobre todo, ¿qué importa que sea mi amigo? Él es amigo de Dios. Por eso se lo presento con ustedes, el benemérito Pastor Miguel Misón. Hasta aquí llegué. Tu tiempo ahora, Rodrigo. Gracias, Pastor Mario. Muchísimas gracias. Una bendición escucharle. Y gracias por presentar al Pastor Miguel. Pastor Miguel, todavía no podemos escucharle. Vamos a hacer ahora un esfuerzo para ayudarle a reactivar el micrófono. A ver. Y sí, ahí veo que varios están tomando. Ahí veo, a ver, Sofía Galeán. Qué bendición verte mostrando el libro del pastor Miguel Misón, Una discapacidad con propósito, el cual está disponible en tiendabiblia.com. Podés buscarlo ahí. Pastor Miguel, un gusto poder escucharle y verle. Dios le bendiga. Hola Rodrigo, hola a todos. Gracias por el tiempo que cada uno ha separado para estar con nosotros en este tiempo. Gracias al pastor Mario. Bueno, él presentó a un tipo que tenía muchas características, pero como ese hombre no vino, vine yo. Así que estamos acá para seguir hablando de Biblia, discapacidad y pandemia. No sé si usted, Rodrigo, tiene que decir algo más o empezar. Nada más, su tiempo. Bueno, seguimos con el tema entonces de Biblia, discapacidad y pandemia. Y por el tema de la pandemia, muchas personas con discapacidad, como otras personas sin discapacidad, todos hemos tenido que encerrarnos. Y por la razón de este encierro, así como todas las personas de Argentina, también las personas con discapacidad han tenido que sufrir algunas cosas que otras personas no han sufrido. En este encierro que se produjo en nuestro país por la pandemia, las personas con discapacidad han sufrido porque han tenido que dejar su tratamiento. Fijémonos que muchos hospitales, muchas clínicas, muchas obras sociales se han dedicado al tema del COVID y las personas con discapacidad que estaban en tratamiento han sido relegadas en sus hogares y muchas de ellas han retrocedido en sus tratamientos clínicos, psicológicos, psicofísicos. Otras personas con discapacidad han tenido que abandonar su rehabilitación. ¿A qué le llamo rehabilitación? Rehabilitación es lo que la persona con discapacidad recibe para poder independizarse lo mejor posible. Por ejemplo, en el caso de las personas ciegas, nos rehabilitamos para poder valernos por nuestros medios en la sociedad.
Eso se llama rehabilitación. Es aprender a valorarnos con los recursos que tenemos por nosotros mismos y tratar de no depender de otras personas. Y las personas con discapacidad por esta pandemia han tenido que abandonar esa rehabilitación y han retrocedido también en esa rehabilitación. Y otras personas con discapacidad, como decía Mario, han tenido que cambiar su modo de vida. Como en mi caso, como en el caso de muchos que trabajamos, soy una persona con discapacidad visual, que tengo mi trabajo, igual que mi señora, los dos somos personas con discapacidad visual, y trabajamos a nivel, como se dice en la jerga cristiana, a nivel secular, a nivel profesional. Hemos tenido que cambiar de modo de vida porque nuestros trabajos se cerraron por la pandemia, y bueno, eso nos ha obligado a ser resilientes. Si bien nuestro trabajo, como en mi caso, yo trabajo en la municipalidad de Mar del Plata, pero el centro cultural, la biblioteca donde yo trabajo, se ha tenido que cerrar para evitar los contagios. Y todo este tipo de situaciones en la pandemia ha hecho que las personas con discapacidad hoy, en esta especie de normalidad que vivimos, se encuentran desanimadas por todas estas causas que nombré antes. Las personas con discapacidad hoy se sienten desanimadas porque se dan cuenta que han retrocedido en su rehabilitación, se dan cuenta que la obra social no les permite seguir con su tratamiento, se dan cuenta que la vida al salir de casa no es la misma que antes y se encuentran desanimados. Pero nosotros, como dice la palabra de Dios, tenemos un evangelio en la Biblia y el evangelio significa buena noticia. Y esto es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos con las personas con discapacidad. Animarlas a través de la palabra de Dios con estas buenas noticias. Voy a leer en Proverbios 18:14, en una versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, y dice así: el ánimo ayuda a sanar al enfermo, pero, escuché bien esto, pero ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? El ánimo ayuda a sanar al enfermo, pero ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? Cuando la persona con discapacidad está animada, la rehabilitación sigue adelante. La rehabilitación que recibe produce resultados. El tratamiento que decidió enfrentar da resultados. Pero cuando la persona con discapacidad pierde su esperanza, entonces no hay rehabilitación, no hay medicina que pueda levantar el espíritu y el alma de esa persona con discapacidad. Porque cuando pierde el ánimo y la esperanza, no hay tratamiento ni rehabilitación que lo pueda volver a levantar. Pero nosotros, los que conocemos la Biblia, los que tenemos una Biblia o dos o tres de diferentes versiones en nuestra casa, nosotros los que amamos la Biblia, podemos hacer tres cosas para darle ánimo a la persona con discapacidad, conozca a Cristo o no conozca de Cristo. Podemos hacer tres cosas. Número uno, podemos buscar en la Biblia la palabra de ánimo que debemos elegir. Si tenemos nosotros un vecino, un conocido, un compañero de viaje en el tren, en el subte, en el colectivo, y vemos que esa persona, además de tener una discapacidad, se le nota su alma desanimada, se le nota su facciones triste, entonces nosotros, como conocedores de la Biblia, tenemos que buscar en ella esa palabra de ánimo, elegir
dentro de las Escrituras una palabra de ánimo para esa persona. Romanos 15, siempre en la versión Palabra de Dios para Todos, Romanos 15, 4, dice lo siguiente: todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. Como dijimos, lo que dice Romanos, la esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. Seguramente cuántas veces al abrir tu Biblia recibiste ánimo, recibiste esperanza, recibiste gozo, recibiste contentamiento, sentiste que la palabra de Dios, esas letras impresas en ese papel, esas letras que estaban en la pantalla del celular, de la tablet, de la computadora, esas letras saltaron hacia tu alma y recibiste ánimo. Qué bien que te hizo, qué bien hizo, qué bien que nos hizo esa palabra que hemos leído. Pero alrededor nuestro hay personas con discapacidad que están desanimadas. Y entonces nosotros tenemos que buscar, o mejor dicho, tenemos que elegir de todas las promesas que están en esa Biblia, elegir promesas para esa persona con discapacidad que están desanimadas. Elegir de las cientos de promesas que hay, elegir algunas y tenerlas a mano con un señalador, tenerlas marcadas en el celular para usarlas para dar ánimo. Pero esto hay que hacerlo de forma intencional. Esto no se puede improvisar. Esto hay que tenerlo a mano, porque uno nunca sabe cuándo va a poner al lado de una persona con discapacidad que está con amargura, que está triste, que está depresiva. Entonces uno no se puede poner ahí a improvisar y a pedirle auxilio con urgencia a Dios para recibir una revelación de una promesa. Esto tiene que ser intencional. Tenemos que tener ese celular preparado, esa tablet preparada, esa Biblia de papel con los versículos marcados para darle ánimo a esa persona. Y para hacer esto uno no necesita ser necesariamente un ministro ordenado, un predicador, una persona con una función específica en la iglesia. Si sos una persona cristiana que descubriste el ánimo que da la palabra de Dios, estás preparado, preparada para dar ánimo a esa persona con discapacidad. Esto es lo que podemos hacer los que conocemos y tenemos una Biblia a nuestro alcance. Número 2, podemos pedirle al Señor que nos dé palabras de ánimo para transmitir. Podemos pedirle al Señor que nos dé palabras de ánimo para transmitir. Sin oración no se logra nada. Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Así que para transmitir una palabra de ánimo tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa palabra, que nos la dé y nosotros ahí la podemos marcar, ¿sí? No todas las promesas son sí y amén, o sea, todas las promesas se cumplen con seguridad, pero hay promesas específicas para personas con desánimo y hay que pedirle al Señor que nos ayude a recordar los versículos que hemos memorizado. Es bueno memorizar versículos bíblicos porque de esa manera el Espíritu Santo nos trae a la mente el versículo memorizado y lo podemos transmitir, como dije antes, en el colectivo, en el subte, en el tren, en la fila del banco, donde sea. Isaías
50, versículo 4, en la versión Palabra de Dios para Todos, Isaías 54, dice lo siguiente: el Señor Dios me enseñó lo que tengo que decir, así que sé qué decir para darle ánimo al débil. Cada mañana Él me despierta y afina mi oído para escuchar como los que estudian. El Señor tiene el poder para darnos esa palabra que debemos decir, para darle ánimo a la persona débil. Y la persona con discapacidad muchas veces se encuentra débil en su fe, débil en su esperanza, se encuentra débil en sus ganas de seguir viviendo y de querer seguir emprendiendo cosas. ¿Por qué? La debilidad no la da la discapacidad. La debilidad viene porque la persona con discapacidad recibe muchos no. No podés esto, no vas a alcanzar esto, no vas a lograr esto, no, no, no y no. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la palabra de ánimo específica. Tenemos que decirle: Señor, ayúdame a decir lo correcto en el momento correcto, para que esa persona con discapacidad reciba ánimo. Y el Señor, como es fiel, nos va a dar una palabra, nos va a hacer recordar una palabra para saber qué decirle a esa persona débil, para darle ánimo a esa persona débil que está más débil que antes por causa del COVID, está más débil que antes por causa de las dificultades que tiene por su obra social, está más débil en sus ganas de seguir con su tratamiento y de su rehabilitación, porque las escuelas están tardando en abrir, porque las combis, los medios de transporte que los trasladaban, no están trabajando con normalidad, y todo eso debilita el ánimo. Pero cuando te encuentres con una persona con ese tipo de falta de ánimo, con ese tipo de debilidad, entonces decirle: Señor, dame la promesa correcta. Quiero saber qué decirle para darle ánimo a esa persona. Y número 3, también podemos tomar de la Biblia la palabra de ánimo que debemos compartir. Podemos tomar de la Biblia la palabra de ánimo que debemos compartir. Lógicamente, para encontrar esa palabra de ánimo que debemos compartir, la Biblia debe ser leída. No solo memorizar versículos, debemos seguir leyendo la Biblia, porque al leerla vamos a descubrir más promesas para la persona con discapacidad, para nosotros mismos, para poder compartir. Salmo 19, siempre la versión que nombré, Palabra de Dios para Todos, Salmo 19:7 dice lo siguiente: la enseñanza del Señor es perfecta. Y escuche lo que sigue: y reconforta el ánimo. Ese poder tiene la palabra del Señor. Tiene el poder de reconfortar el ánimo. Pero para reconfortar a la persona con discapacidad, no vayamos con un lenguaje eclesiástico, con un lenguaje evangélico, porque sin darnos cuenta nosotros adquirimos un lenguaje religioso interno que entendemos los que participamos de la reunión en la iglesia. Pero no podemos acercarnos a una persona con discapacidad y decirle: Jehová dice que soy tu proveedor, Jehová Jireh. No podemos, aunque nosotros entendemos el significado, pero tenemos que tratar de hablar con normalidad. Y si es posible, sin querer entrar en los debates de las versiones bíblicas y las traducciones, pero sería bueno que tengas una versión moderna, actualizada, ¿sí? Que las sociedades bíblicas se han encargado de
de ponernos al alcance. Entonces, con esa versión moderna podemos transmitir la palabra de Dios, las promesas que Dios tiene para darle ánimo a la persona con discapacidad, de forma que ellos nos entiendan. No podemos usar una versión antigua. Yo amo la versión 60, me gusta la versión pellita, me gusta la versión textual, pero cuando hablamos con personas que no tienen mucho conocimiento de nuestra teología interna, tenemos que usar una versión moderna de forma intencional. ¿Para qué? Para que el mensaje sea comprensible, ¿sí? Y para ir terminando, quiero decirte lo siguiente: si has recibido ánimo de parte del Señor a través de la palabra de Dios, de la Biblia, que Sociedades Bíblicas se ha encargado de poner a nuestro alcance, si has tenido y tienes ese privilegio, entonces compartila con otros, con personas con discapacidad, con personas mayores, con personas que Dios te ponga al alcance. Y serás de gran ayuda, de gran consuelo, de gran estímulo para muchas personas con discapacidad que hoy lo están necesitando. De mi parte, muchas gracias por este tiempo que nos han dispensado, nos han dado